Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de La Jugada con la fabulosa Nicole Colón por Puerto Rico Sports Nation, que es el mejor canal de deportes que tenemos aquí en Puerto Rico, así que no busques más nada. Hoy tenemos el recap de este fin de semana, lo cual fue un poco agrio para mí. Primero porque el domingo los Leones perdieron, pero no pasa nada. Es algo que yo creo que mucha gente ya se esperaba porque todo equipo que va al rancho, pues se le hace difícil ganar. O sea que a los equipos visitantes allá adentro, con esa fanaticada de los Vaqueros, que tengo que admitir que son bien fuertes, pues era de esperarse. Así que nada, ese fue un poco agrio, pero tengo que reconocer también que en Fórmula 1 este fin de semana, primero en Puerto Rico se hizo la exhibición o el carro de Mercedes gracias a Bad Bunny y a la marca de Adidas. Ellos trajeron también un carro aquí de Mercedes, lo cual corrieron y fue todo fabuloso aquí en Puerto Rico. Pero en Hungría, ¿cómo es posible? Yo voy a empezar con esto para que ustedes tengan una mentalidad o tengan una perspectiva de cómo yo me siento. ¿Cómo es posible que Charles Leclerc, que cogió pole position en una pista en la cual a él no le gusta, antes de correr, él había dicho que es una de las pistas que más difícil se le hace, lo cual no entiendo por qué, porque la comparan mucho con Mónaco, pero a él nunca le ha ido tan bien y coge pole position y no coge ni podio, mi gente. Así como déjame volver a repetir esto. Charles Leclerc coge pole position y no coge ni podio al final de la carrera. Yo lo voy a dejar con eso. Porque vamos a darle para atrás, vamos para el sábado que vino el piloto mexicano Esteban Gutiérrez, de 33 años, es el embajador de la marca de Mercedes, o sea, de Mercedes Fórmula 1, y hizo una exhibición para todos nosotros los boricuas y corrió en el Puente de los Hermanos. Nada, corrió por unos 700 metros, pero de igual manera, eso es para que ustedes vean y eso se llenó. Para que ustedes sepan, en asistencia hubo 9,000 personas se dieron cita para ese evento. Y qué bueno que los puertorriqueños se hicieron sentir, qué bueno que también vieron un latino correr el carro de Mercedes, un mexicano. Y es un Mercedes, el carro que se corrió fue el Mercedes que George Russell ganó también en Brasil en el 2022. O sea que ese carro tiene historia. Ahora mismo se está exhibiendo en el Choliseo, así que aunque no vayas para el concierto, date la cita para que veas el ambiente que hay alrededor del Choliseo, que hay mucho ambiente y obviamente tienes que ir a ver el carro que tiene ya por lo menos un premio ahí aseguradito. Así que qué bueno, bien agradecida a todos los fanáticos de Fórmula que se dieron cita allí, el hecho de que se haya hecho historia también en el municipio de San Juan, gracias a Bad Bunny, gracias a la marca de Adidas y llovió y con todo y eso que llovió, la gente se mantuvo firme, todo por escuchar, porque obviamente uno dice, no, pero es que llovió, no van a hacer cosas buenas, probablemente él no corra mucho, pero es que es como decimos nosotros, con nada más que escuchar el carro, eso es para pelos para todo el mundo, así que a todos los que se dieron cita en este evento, gracias, porque puede que se vuelva a repetir, dado al ambiente que se creó. Esteban Gutiérrez después le hicieron una entrevista y él dijo que el ambiente que hay aquí en Puerto Rico no se compara con más ninguno, así que gracias a todos los que se dieron cita. Ok, y eso pasó aquí en Puerto Rico. Vamos para Hungría. Fue una carrera, estuvo muy buena, muy entretenida. Realmente se la tengo que volver a dar a los McLaren, que siempre terminan las últimas 3 vueltas dando el espectáculo que todos estamos esperando, pero quizás todos estamos esperando este espectáculo no del mismo equipo,
sino que estamos esperando esta batalla de equipos diferentes. Pero si los otros equipos no están al nivel de los McLaren, tengo que reconocer que pues el espectáculo siempre lo terminan haciendo los McLaren. Ok. Vamos a empezar con que Lewis Hamilton no se siente bien en el Ferrari. Él este fin de semana se fue en la cualificatoria número 1, lo cual pues ya hemos visto que ha pasado anteriormente, pero es bien rara a la vez ver a Hamilton de esta manera. No tan solo eso, pero le hicieron, obviamente pasaron por entrevistas y él dijo que él se siente inútil. Para que Hamilton se dé tan fuerte él mismo, quiere decir que la frustración de Hamilton está a otro nivel. Nunca, yo que no sigo este deporte ni por 5 años, pero todos los que llevan tiempo siguiendo este deporte nunca han visto a Hamilton tan abajo como lo está ahora mismo en el Ferrari. Y es una lástima porque está bien que no te encuentres. O sea, es el primer año que estás en un carro en donde, primero que el equipo es italiano, no es alemán. El equipo italiano tiene una cultura totalmente distinta. La comunicación es diferente, no necesariamente es efectiva, pero la comunicación es diferente, el carro es diferente. Date tiempo. Carlos Sainz también está en otro carro y él por lo menos reconoce en dónde él puede estar parado, pero Hamilton se está dando demasiado duro. Él no podía pretender que en este carro él se sentara y estuviese ganando todas las carreras. Se ha encontrado en algunas carreras y en otras no. Eso no quiere decir que este es el fin de Hamilton, mi gente. Este no es el fin de Hamilton. Él tiene que, ahora que estamos en, como quien dice, en el silly season, cuando digo silly season es que este es el summer break de los de Fórmula 1, yo creo que se dé un poco de tiempo para meditar todo lo que él ha logrado dentro de un carro desconocido para él, en una cultura totalmente desconocida. O sea, los italianos tampoco no son fácil. Así que Hamilton se tiene que dar tiempo, pero eso pasó en las cualificatorias. Al fin y al cabo, a Hamilton no le fue bien en la carrera tampoco, no cogió ni puntos. Pero tenemos que a principio de carrera, Charles Leclerc empieza en pole position, entonces Oscar Piastri empieza en segundo lugar y Lando Norris empieza en tercer lugar. No voy a hablar ni de Max Verstappen porque él estaba en novena posición. Ahora es que se están viendo. Y él también dijo en una entrevista que él no piensa ganar más ninguna otra carrera. No porque él no se va a esforzar, pero es porque él ya siente que el carro no da para más. Y para que Max esté diciendo eso, quiere decir que ellos ya no tienen el carro que Max pensaba que tenía o que ya le sacó el jugo a principio de temporada. Ya no le puede sacar más. Sin embargo, Tsunoda cada vez va mejorando un poquito más. Un poquito más ahí, se siente un poco más cómodo. Pero ¿cómo es posible que ahora el carro de Tsunoda... ¿Cómo es posible? No, eso es para que ustedes vean que ahora quizás en el equipo de Red Bull están jugando para ambos pilotos. Porque mientras Max va bajando, Tsunoda va subiendo y va a llegar un punto en que los dos se van a encontrar. Así que eso es para que ustedes vean que los que estaban dudando con que Chris Horner estaba jugando más para uno que para el otro, pues yo creo que eso ya se está confirmando. Ahora Red Bull se está viendo trabajando para los dos pilotos en vez de para uno. Max Verstappen sigue en cuarta posición para el Drivers' Championship. Yo no creo que vayamos a ver mucho. Sin embargo, los McLaren, vuelvo y repito, en el Drivers' Championship, esto se va a decidir en la última carrera. Si no es en la última, es en la penúltima. Pero es que ya en 4 carreras, Lando ha ganado 3. Y es un poco difícil en esta carrera. Yo creo que jugaron más para uno que para el otro. Ok. En el primer arranque de esta carrera, Leclerc
con su ritmo, con su pace, se mantuvo en primer lugar. Oscar Piastri agresivamente se mantuvo en segundo lugar. Sin embargo, Lando Norris bajó 2 posiciones y empezó en quinta posición. Por eso yo pienso que Lando Norris es el ganador para mí. O sea, obviamente ganó la carrera. Pero más allá de eso, entre mis ganadores y perdedores de la carrera, Lando Norris de quinto lugar terminó primer lugar. Pero aquí es que está el detalle. Yo pienso que McLaren, por no decir que hay favoritismo, porque a veces le juegan a Piastri, a veces le juegan a Lando, pero en esta carrera yo pienso que le jugaron a Lando un poquito más que a Piastri, lo cual está bien porque esto es un trabajo en equipo y si podían ganar con Lando, pues era la fórmula correcta. A Lando solamente lo pitearon una vez, a Oscar Piastri lo pitearon 2 veces. Fue un riesgo de parte de McLaren. Fue un riesgo que Lando cogió, pues le funcionó. Le funcionó a tal nivel de que ganó la carrera. Así que todos los carros empezaron en medium, o sea, con las gomas medium. Después entonces cambiaron a hard. Pero la diferencia es que Lando Norris estuvo más tiempo con sus mediums y no fue hasta la vuelta 34 o 32 que entonces él pitió la segunda vez. Pero todos los demás pitearon primero. Y a Oscar Piastri lo mandaron a pitear primero que a Leclerc, lo cual le quisieron hacer un undercut, lo cual no funcionó, porque luego entonces Leclerc volvió a su posición, Oscar Piastri volvió a su posición, pero Lando Norris, como no pitió a la misma vez que los demás, se mantuvo en primer lugar. Y tenía gomas muchísimo más frescas que los otros, o más calientes. Tenía ya las gomas más calientes que los demás, que vienen con gomas nuevas que tienen que esperar a calentar las gomas para entonces empezar a coger pace durante toda la carrera. Así que esa estrategia de Lando le funcionó espectacularmente bien. Algo que también, lamentablemente, de parte de Ferrari. Volvemos. Charles Leclerc empieza en primera posición. Cuando van a hacer el segundo pit, ellos se dejaron manipular por los McLaren. Y les voy a explicar. Se dejaron manipular por los McLaren porque los McLaren claramente juegan mucho por los radios. Ok, algo que tienen que entender también de las carreras de Fórmula 1 es cómo se manipulan unos equipos de los otros por el radio. Ellos pueden estar tirando códigos para ver cómo reacciona el otro equipo. Por ejemplo, en esta carrera pasó que supuestamente Oscar Piastri iba a hacer un pit stop y Charles Leclerc, Ferrari escuchó cuando mandaron a Oscar Piastri a hacer el pit stop y rápido entraron a Leclerc. ¿Saben qué? Oscar Piastri no entró al pit stop. O sea que Ferrari mordió de esa caña que le tiraron los McLaren y de ahí fue que todo se volvió un escándalo con Charles Leclerc. Solamente no había por qué pitear, o sea, realmente no había por qué pitear. Si Oscar Piastri piteaba, pues tú cogías una vuelta más, sacabas ventaja y volvías a pitear para cuando salieras estuvieses ahí a la par con Oscar Piastri. Pero tú quisiste entrar primero antes que Oscar Piastri y cuando viniste a ver, Piastri nunca entró. Pues ahí lo tienes. Lando Norris primero, Oscar Piastri segundo. Entonces, pasa algo en el carro de Charles Leclerc después de ese pit stop. Y supuestamente había un problema con el chasis. Ok, para los que no sepan, cuando se habla del chasis, quiere decir que el chasis es como el esqueleto del carro. Es como unos tubos de metales que son los que le dan la forma al carro. Pues eso es el chasis. ¿Cómo es que a mitad de carrera tú vas a tener problema con el chasis? ¿Cómo? Yo entiendo que tengas problemas de balance porque uno cuando hace el pit stop, que levantan el carro para después, quizás una goma no estuvo bien puesta o quizás cuando levantas el carro cayó de lado. O sea, el balance lo entiendo. Pero el chasis, lo cual
Don't get me wrong, sí puede pasar y ha pasado anteriormente. Pero yo no creo que eso sea la situación con el Ferrari. O yo quizás en mi negación no se la quiero comprar a Vasseur, que es el team principal de Ferrari. Lo cual le extendieron el contrato también a ese team principal. Para mí lo tienen que sacar. Y si no lo sacan a él, tienen que sacar a alguien en Ferrari. Al que se encargue de la estrategia o algún ingeniero o a alguien tienen que sacar, porque este problema de comunicación, este problema que Charles Leclerc todas las benditas carreras siempre está diciendo que nunca lo están escuchando o que la comunicación no es efectiva, pues entonces ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Sabe? Ya estamos a mitad de season. No pueden continuar con esto. A alguien hay que sacar y es ya. Y cuidado si Charles Leclerc no se va del equipo, lo cual hay que entonces corroborar el contrato de Charles Leclerc. Pero entonces, que no le esté raro que Charles Leclerc el año que viene se quiera ir de Ferrari. Si no sacan a alguien. Charles Leclerc en esta carrera se quejó de que las estrategias no estaban consultadas con él, que cómo es que le van a cambiar las estrategias en plena carrera, lo cual está bien, es como en todos los deportes, hay situación de juego, hay cosas que pasan que uno no planifica, pero cómo es que le van a cambiar la estrategia a Charles Leclerc y Charles Leclerc no está de acuerdo con eso y como quiera lo hacen. Eso son cosas que tú no ves en el McLaren, eso no son cosas que tú ves en el Mercedes o en el Red Bull. El piloto es el que está guiando el carro. ¿Cómo? Es que hay veces que yo no entiendo qué es lo que está pasando en Ferrari. Me quejo todos los martes aquí en la jugada, en este programa, con que la comunicación de Ferrari no ha mejorado. Pues mira, ya van 14 carreras y todavía no ha mejorado. Después de 14 carreras, esto no está funcionando. Entonces, o sea, vamos para 14 carreras y son 24 durante todo el año. ¿Qué vamos a hacer las próximas 10 carreras? ¿Cuándo es que va a mejorar esto de Ferrari? Nada, tuve un poquito de desahogo. Déjame componerme otra vez para seguir hablando. Porque tengo que entonces recalcar el excelente trabajo de Mercedes, lo paciente que ellos son, tengo que admitir. Y George Russell nunca se apresuró de más, siempre mantuvo el mismo pace. Y él simplemente corrió con paciencia. Y eso es algo que usualmente le funciona a Mercedes. Si ustedes se ponen a estudiar durante todas las carreras, Mercedes siempre está en la parte de atrás, pero él está observando todos los cricales que están pasando al frente. Y ellos dicen, mira, este se fue. Mira, estos dos se están peleando. Déjame pasarle por el lado. Si eso es una estrategia de Mercedes, pues, mano, les está funcionando. Realmente les está funcionando, se vieron mejor que la carrera pasada porque George Russell le pasó por el lado a Leclerc como si no fuese nada. Como si Charles Leclerc fuese un Alpine. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes si Charles Leclerc perdió el ritmo del carro a tal nivel de que él mismo le dice al ingeniero, sería un milagro si nosotros cogemos podio, dado a cómo yo siento este carro. De primer lugar, terminó en cuarto lugar. Eso es mucho decir. George Russell le pasó por el lado como si él fuese un Alpine, un Kick Sauber. Le dijo, bonita tarde, que llegues bien a tu casa. Le dijo a Charles Leclerc. Así que los podios fueron Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell. Kimi Antonelli, aunque ustedes no lo crean, Kimi Antonelli obtuvo una muy buena carrera, estuvo detrás de Max todo el tiempo, pero cogió punto, quedó 10º lugar, lo cual no está nada de mal, dado a que ha tenido muchos DNF también. Así que tengo a los Mercedes como ganadores en esta carrera también. Tengo a los McLaren, claramente los tengo ganadores. Yo les voy a explicar algo. Una diferencia o lo que le beneficia a McLaren sobre todos los demás equipos, además de que el carro es el más rápido, es la realidad. Pero cuando tú tienes dos carros todo el tiempo haciendo el trabajo, se les va a hacer mucho más fácil. Primero, corres en equipo. Mientras uno bloquea, uno corre. Eso es algo que no podemos
por eso yo también admiro a Max Verstappen. Si algo yo le tengo que dar a Max Verstappen, además de ser un excelente piloto, es que Max Verstappen es el único piloto que yo he visto hasta el momento que se echa a los dos McLaren encima. A los dos McLaren encima. Y es bien difícil hacer eso porque cuando son 2 contra 1, pues las probabilidades de que ganen los dos son mucho más. Y eso lo pudimos ver al principio de esta carrera, como los dos McLaren también estaban encima de Ferrari, de Charles Leclerc. Pero si Charles Leclerc no tiene a su equipo, no tiene a Hamilton defendiéndole o jugando en equipo como lo tenía el año pasado con Carlos Sainz, entonces va a ser bien difícil ganarle al McLaren. Ganarle una carrera al McLaren, a los dos McLaren, es difícil. Así que eso es una ventaja que, además de que el carro es más rápido, el hecho de que los dos estén igualmente activos, pues claro, igual con Red Bull. Si los dos carros de Red Bull estuviesen al mismo nivel o estuviesen trabajando en equipo, la historia del McLaren hubiese sido otra. Y ahí sí les digo que el McLaren, además de ser el carro más rápido, yo no creo que estuviesen al nivel de que están ahora mismo. Claramente, para la carrera de Abu Dhabi, este premio se le va a otorgar a los McLaren. Ellos están dominando de manera increíble, es la realidad. Así que para esta carrera tenemos... No, perdóname. Espérate. Ahora sí. Ok. Los premios no han cambiado. Los drivers no han cambiado. Así que Oscar Piastri sigue con 266 puntos adelante. Lando Norris con 250. O sea, la diferencia de Lando Norris y Piastri es de 16 puntos. Si Lando Norris sigue ganando, pero Oscar Piastri sigue en segundo lugar, puede que Oscar Piastri se mantenga, pero por un margen de bien pocos puntos. Sin embargo, si Oscar Piastri se descarrila y en una de estas carreras él no sale, o sea, termina con un DNF, entonces Lando Norris puede que arranque. Así que Lando Norris sigue en segunda posición. Esto es para los Drivers' Championship. Max Verstappen sigue en tercera posición, gente, actually. Max Verstappen sigue en tercera posición con 185 puntos. George Russell sigue con 157. Charles Leclerc en quinto lugar. Charles. Ferrari como siempre. Charles Leclerc en quinto lugar, Hamilton en sexto lugar, Kimi Antonelli sigue en el camino de los top 10, sigue estando séptimo lugar. Alex Albon está en los top 10 también en octavo lugar con 54 puntos. Nico Hülkenberg con 37 puntos y Esteban Ocon sigue con 27 puntos. Esos son los top 10 de esta temporada. Tenemos que en equipos, y ahora por eso es que yo digo que ya mismo se le va a otorgar este premio a los McLaren, porque la dominancia ha sido demasiado extremo. Los McLaren están liderando este campeonato con 516 puntos, pero en segundo lugar, gracias Dios mío, siguen estando los Ferrari barely surviving, literalmente. Los Ferrari están en segundo lugar con 248 puntos y el Mercedes está en tercer lugar con 220 puntos. Quiere decir que los Ferrari solamente están adelante por 28 puntos del tercer lugar. Dado a cómo está corriendo esto, Charles Leclerc sigue poniendo buenos puntos. Pudiésemos estar mejor, pero Charles Leclerc todavía sigue cogiendo buenos puntos. Hamilton ha tenido sus carreras en el cual no coge puntos, pero siempre ha cogido puntos. En la mayoría de las carreras siempre ha cogido puntos, así que eso también es bueno para Ferrari. El Red Bull Racing está con 192 puntos,
Williams en quinto lugar con 70, Kick Sauber con 43, Racing Bull con 41 puntos, lo cual tengo que darle también mérito a Liam Lawson, que tuvo muy buena cualificatoria y también tuvo una carrera decente, dado a todo lo que ha pasado con Red Bull, más Racing Bulls, más su compañero que también es rookie este año, que hubo un momento dado que Isaac Hadjar estaba obteniendo mejor posición que Liam Lawson, así que el hecho de que Lawson haya tenido el tiempo de seguir superándose poco a poco, realmente lo ha ayudado bastante. Tenemos Aston Martin con 36 puntos. Aston Martin los tengo como uno de mis ganadores también en esta carrera. Fernando Alonso hizo un excelente trabajo, terminó en quinto lugar. Y vuelvo y repito, esto no es una pista muy... A los pilotos no les encanta mucho esta pista, pero estamos viendo que Fernando Alonso se está dejando ver aún más. Así que yo creo que también tiene que ver el hecho de que Adrian Newey está ahora en Aston Martin, están viendo mejoras en el carro y podemos ver eso también de su compañero Lance Stroll, que yo todavía sigo pensando que Lance Stroll debe de retirarse o debe de salir del equipo, o el papá tiene que decirle, vente papito, vamos a correr el motor así tú quieres, pero el Fórmula 1 no es lo tuyo. Lance Stroll tiene que salir del equipo. O sea, Fernando Alonso no puede hacer esto solo, lo estamos viendo con Max. Los pilotos necesitan un teammate. No pueden hacer esto solo. Max Verstappen lo hizo el año pasado solo, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Lo empezó este año, pero ya estamos viendo que él mismo no se está sintiendo cómodo. Necesitamos batallar con el equipo de McLaren. Si tiene 2 carros, necesitamos otro equipo con 2 carros más. Así que Aston Martin, me gusta lo que estoy viendo del carro, me gusta lo que estoy viendo, o sea, estoy viendo mejoras. Así que luego en noveno lugar tenemos Haas y como décimo lugar tenemos a los pobrecitos Alpine. Aunque no te creas, me gusta ver también, a mí me gusta Gasly. Les tengo que admitir que me gusta mucho Gasly porque es un piloto que le gustan, o sea, no está en el mejor carro, pero él siempre está sacándole lo mejor al carro. Y a mí me gusta ver los pilotos que aunque no tengan el mejor carro, le pueden sacar lo mejor dentro de lo que tienen. Y para mí eso es lo que define un buen piloto. Y el hecho de que Gasly esté también por ahí, pues me gusta mucho Gasly en Alpine. Sí, me gusta. Entonces, para la próxima carrera tenemos en Netherlands, pero eso se lo dejamos entonces para la próxima semana. Necesito que ustedes, voy a terminar esto con una pregunta. Y necesito que ustedes me comenten que realmente se sientan en la comodidad de escribirme: Nicole, ¿qué estás diciendo? Eres una loca. Pero tengo 2 preguntas para todos ustedes. ¿Será esto lo último que podemos ver de Hamilton? ¿Hamilton debería de retirarse ya? Porque hay un comentario, he visto muchos comentarios en el cual dicen que la edad no tiene que ver mucho porque mira a Alonso. Pero cuando vienes a ver, la edad tiene mucho que ver porque cuando uno tiene 25 años, uno se cree que se lo sabe todo, así que uno arriesga un poquito más. Pero ya cuando estás en tus 30 y pico alto, 40 y pico, cuando estás en tus 40 años, con la experiencia uno también se pone a pensar en cuánto puede arriesgar y cuánto no. Uno guía mucho más cauteloso. Así que lo que le está pasando a Hamilton es porque está en un equipo diferente o es porque ya le está llegando el momento de retirarse. Se las voy a dejar ahí para que ustedes comenten, para que ustedes me expliquen el por qué sí y el por qué no. Y otra cosa, Max Verstappen ya dijo que no se va a ir de Red Bull. Así que quiere decir que van a sacar a Tsunoda. Pero, ¿qué piloto tú ves al lado de Max el año que viene en Red Bull? Con eso los dejo.
Gracias por sintonizar La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Les recuerdo que la página de Instagram es totalmente nueva. Denle en follow porque ese es el mejor contenido que puedes obtener de los deportes, ya sean de aquí de Puerto Rico o de Estados Unidos o de Fórmula, que es del mundo entero. Así que denle subscribe también a la página PRSN Studio para que tengas todos los videos completitos con todos los análisis del deporte. Así que con eso los dejo. Hasta luego.